Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La liturgia de este domingo nos presenta la misión de aquellos que fueron llamados, desde su absoluta libertad, de decidir el camino que desean seguir. La misión del profeta en la tradición bíblica está relacionada con la búsqueda de la ética en el espíritu deuteronomista, es decir, en el espíritu del redactor de los textos del Antiguo Testamento que vamos a meditar en este domingo. Estos textos nos invitan a optar por las dos vías, la vía de la vida o la vía de la muerte, la bendición o la maldición. Estas dos vías no se pueden entender como bendición o maldición, porque Dios no maldice lo que Dios ha creado, sino más bien las consecuencias de las decisiones que optamos en la vida. La primera lectura, que está tomada del profeta Jeremías capítulo 17, los versículos del 5 al 8, nos presenta el caso de la denuncia que hace el profeta al rey de Judea, que pretende hacer alianza con los pueblos vecinos para hacer frente a la inminente amenaza de Babilonia. El profeta recuerda que la única alianza es lo que se hizo del pueblo, lo que hizo el pueblo con Dios, y no puede haber otra que la pretenda sustituir. La alianza viene sellada por una propuesta sapiencial que se presenta como las dos vías, aceptar o rechazar el camino de Dios. Las consecuencias dependen del libre proceder de las personas. Esta alianza no significa una actitud despectiva de la humanidad, en cuanto que lo que el profeta quiere poner de relieve es la primacía de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas. El Evangelio, que está tomado de San Lucas capítulo 6, los versículos del 17 al 26, nos presenta el relato que sigue al llamado que Jesús hace de sus discípulos para ubicarse en la bajada de la montaña, donde expone a los suyos su proyecto mesiánico en 4 bienaventuranzas y también en forma de no bienaventuranzas, desventuranzas. Con este discurso instructivo, Jesús toma la iniciativa de modelar la conducta y el comportamiento de los discípulos para que, guiados por la acción y por la palabra de Jesús, puedan hacer realidad la vivencia del reinado de Dios, viviéndolo, poniéndolo en práctica y también anunciándolo, testimoniándolo. Jesús constata que la instrucción es el modo como los discípulos serán testigos del ministerio de Jesús, y sobre la base de esta instrucción podrán poner en realidad lo que Jesús ha proclamado en la sinagoga de Nazaret, como aparece en el capítulo 4 del 14 al 21, el inicio del reinado de Dios. El contenido central de este discurso es como la síntesis del proyecto de Jesús, que inicia con la palabra bienaventurados, una palabra trivializada que dice mucho y nada a la vez. La palabra griega Makarios viene del hebreo Baruch, que en nuestro lenguaje es mucho más que prosperidad, es mucho más que bendición. De hecho, el judío se dirige a Dios usando el adjetivo bendito, porque es un atributo que le pertenece solo a Dios. Sin embargo, hoy Lucas pone este atributo en la boca de Jesús para hacernos ver que nosotros también somos bendecidos por Dios. Compartimos este atributo divino en el momento de la creación y en el momento en que Jesús nos declara a cada uno de nosotros bienaventurados, es decir, benditos. Teniendo en cuenta el valor de la palabra bendición, podemos decir que nuestra bendición se manifiesta en el estado de felicidad de cada uno de nosotros por el hecho de que Dios nos ha hecho partícipes de un atributo que le pertenece. En la narración bíblica, la palabra bienaventurado se usaba para indicar una parte del cuerpo, como es en el caso de la Virgen María, bendito el fruto de tu vientre. Ahora Jesús eleva el sentido de la bendición a la integridad de la persona en su grado supremo de felicidad, que expresa la sabiduría humana en un orden práctico al buen vivir, aún en situaciones de adversidad. Las bienaventuranzas invierten la escala de valores que socialmente vienen aceptadas por las personas para una escala que sea superior, para una escala que trascienda. Es decir, Jesús va creando una nueva escala de valores con la sociedad. Jesús va creando un nuevo orden
en la vida, para que de este modo podamos transparentar el reinado de Dios en el comportamiento que nosotros vamos teniendo, en el modo como nos realizamos y nos desenvolvemos en el mundo. Posteriormente, el texto menciona en que los discípulos son bienaventurados, usando 4 bienaventuranzas concretamente. Las 2 primeras están referidas al contexto vivencial de los discípulos que han perdido todo por la persecución y los distintos gestos de intolerancia religiosa del cual siguen siendo víctimas los cristianos en el mundo, y en modo particular en la tierra donde nació y anunció el reinado de Dios, en la vivencia de la fraternidad y de la amistad. Por eso, elevar estos discursos de Jesús a planteamientos platónicos o estoicos, en el sentido de que la pobreza debe ser interpretada espiritualmente, o que la pobreza debe ser una renuncia a la materia como algo malo, no deja de ser un discurso mal interpretado. La mala interpretación de las bienaventuranzas nos puede llevar a situaciones de incomprensión del texto, a pensar que lo que nos está hablando Lucas es de una pobreza espiritual por encima de una pobreza material, maltratando de este modo lo que han vivido los cristianos, lo que viven los cristianos en cualquier parte del mundo, que viven la dureza de la intolerancia religiosa, que viven la crueldad de la desigualdad social. Lucas está haciendo justicia a una comunidad que ha sido despojada precisamente por ser cristiana, por su fe. Y su fe hoy se pone a prueba por la manera como los maltratan, y a ellos es a quienes el evangelista Lucas se dirige. Las 2 últimas bienaventuranzas se desprenden de las 2 primeras, que causan llanto y persecución en las víctimas. Lucas es sensible a la suerte de los cristianos del ayer y de hoy, que siguen padeciendo la injusticia ante la frivolidad y la complicidad de los que rigen los destinos de los pueblos, que con su silencio se hacen victimarios por el maltrato que van creando en la humanidad, que van creando el hambre, que van causando la expulsión, que van causando la inmigración, y todo para complacer la ambición, para complacer el ego, en el peor de los casos para complacer una autoridad que no les pertenece. Así podemos ver en el humanismo, o en la humanista Europa, la gente se preocupa por la descristianización del continente, pero no se preocupa de la muerte de los inmigrantes, de la manera como tratan a los demás, de la manera como explotan a los pueblos. En América Latina igualmente se piensa en reinventar la evangelización con nuevos enfoques, con nuevos métodos y todas estas cosas, pero no nos damos cuenta de millones de cristianos que viven la pobreza extrema. Frente a todas estas situaciones, San Pablo nos invita a anunciar la resurrección como la transformación del hombre y de la sociedad desde la perspectiva de Dios. Que las palabras de San Pablo y estas bienaventuranzas que nos propone Jesús iluminen el accionar de cada uno de nosotros los cristianos, para que el anuncio sea creíble y sea también constatable. Buen domingo, paz y bien.